Con el bebé amarrado a su cuerpo como un canguro y una maleta empacada de afán, Diana salió a la 1 de la mañana de la finca, silenciosa después de darle un beso en la frente a su marido que estaba durmiendo. Se fue caminando rumbo al lugar donde sabía que una vez amaneciera, un señor en su campero la podría llevar al pueblo. Ya sobre el camino empezó a escuchar un ruidito. Al inicio pensó que era un animal entre los matorrales, pero el ruido persistía y sonaba diferente. Ella se detuvo un momento para escuchar bien y se dio cuenta de que lo que escuchaba eran pasos. En ese momento se le heló el alma. Se dijo a sí misma, me van a matar por intentar escaparme. Dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y me abrí del camino real un poquito así, me senté como contra un árbol y me puse a llorar. Y yo lloraba y lloraba abrazando a mi muchachito. Y yo me acuerdo que yo pedía que si me iban a matar, pues que también lo mataran a él para que no quedara por ahí sufriendo, enfermo y sufriendo en manos de otras personas que no lo quisieran. Diana empezó a escuchar cómo los pasos se acercaban y cuando ya estuvieron casi ahí, se dio cuenta de que era su marido. El alivio fue tremendo y su reacción fue pegarle un puño, reclamarle por el susto que le hizo pasar y preguntarle qué estaba haciendo ahí. Y me dice, no, es que yo vine a ayudarle con la maleta. Y yo le digo, pero usted es que es bobo, que no, que si se dan cuenta que me ayudó, lo joven, devuélvase. Y me dice, no, es que yo me voy con usted. Diana le pasó la maleta y le dijo, ahora a correr, porque aquí ya nos amaneció. Caminaron tan rápido como pudieron, él cargando la maleta y ella con el bebé en los brazos. A eso de las 5 de la mañana llegaron a la punta de la carretera donde dormía el señor del campero, que todos los días llevaba al pueblo el café, las gallinas, los campesinos y todo lo que necesitara bajar. Cuando estuvieron ahí, Diana le preguntó a su marido, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, no, usted vaya en el carro porque a usted la han visto embarazada por acá, por la carretera arriba y abajo y con el bebé en brazos. No pasa nada, usted dice que, si le preguntan para dónde va, usted dice que el bebé está enfermo y que usted va para el hospital a llevarlo y no pasa nada. Pero si a mí me ven en ese carro, se van a dar cuenta de que vamos volados y nos pegan a plomo. Él se fue corriendo entre los matorrales y Diana se quedó ahí, sola y esperando a que el señor del campero saliera por fin. Quedaron en encontrarse en la casa de la señora que Diana había conocido en el pueblo cuando iba a sus controles médicos. Yo me quedé ahí y creo que pasé la hora más terrorífica de mi vida. Eso fue una hora espantosa en la que yo daba vueltas en ese patio de un lado a otro con el bebé dormido en brazos y yo sentía que la camisa por detrás me picaba, así como cuando, no sé, una vez me pasó que yo sentía esa piquiña en la espalda, como que se me erizaba toda la espalda, y 2 minutos después empezó el tiroteo, nos asaltaron. Es como que a usted un sexto sentido le avisa que alguien lo está apuntando en la espalda. Eso, así sentía, esa piquiña como de si me estuvieran apuntando en la espalda. Y yo volteaba a mirar para el lado de donde bajaba el camino, como con esa impresión de que iba a haber un montón de gente uniformada a bajar corriendo. Y no había nadie. Pero volvía y sentía lo mismo y era ese miedo y ese miedo. Diana no resistió más de 1 hora y golpeó en la casa del conductor. Tenía el corazón como si se le fuera a estallar en cualquier momento. Al abrirle le dijeron que él todavía no estaba listo, que tenía que esperar, pero ella insistió diciendo que llevaba a su bebé enfermo y que tenía que llegar al pueblo lo antes posible. El señor entonces no lo dudó y le dijo a su esposa que le empacara en una bolsita su desayuno para llevárselo, que si era por un bebé enfermo él salía ya. Le dijo a Diana que se subiera al carro y se fueron. Les quedaba enfrente un recorrido de 3 horas hasta el pueblo. Hoy continuamos con la historia de Diana Carol Forero. Si no han escuchado la primera parte, les recomendamos que vuelvan al episodio anterior antes de escuchar este. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria.
Para llegar a ese momento del escape que acabamos de narrar, habían pasado varias cosas. Por orden de su jefe en el grupo guerrillero, a Diana la habían llevado a una finca para que pasara allí su embarazo con el cuidado y vigilancia de una campesina. Con esa mujer se hicieron muy amigas. Diana le ayudaba en todo lo que podía en la casa y en la finca, y la campesina no le pedía nada, nunca le recibió dinero de su mesada y por el contrario, siempre le insistió en que ahorrara esa plata para los gastos que se le iban a venir con el niño. Diana sabía que al nacer su hijo iba a tener que dejarlo a cargo de alguien y luego volver al monte, lo quisiera o no, esas eran las reglas. Pero cuando nació el bebé, fue diagnosticado con síndrome de megacolon, una enfermedad que se presenta al nacer y que causa problemas para la evacuación intestinal. El médico le dijo que el bebé no podía ser alimentado con nada diferente a la leche materna, por lo menos durante el primer año. Eso significaba que ella no lo podía dejar al cuidado de nadie más para irse al monte. Su hijo la necesitaba a su lado. De ahí surge esa decisión de escaparse. Y me puse a pensar y dije, bueno, a mí me dejaron recién nacida y la vida tan dura que he tenido, yo no le voy a hacer lo mismo a este pelado, y menos sabiendo que está enfermo. Entonces yo dije, no, yo me voy con él, me dé el agua donde me dé, y me toque como me toque, yo me voy con él. Ella en el campero obviamente llegó al pueblo antes que su marido. La amiga que tenía allí la recibió en su casa y Diana se pasó la tarde literalmente escondida al lado de los gallineros, con su bebé en brazos, rezando para que no llorara y que el sonido de su llanto llamara la atención de los vecinos. Ya en la noche alguien tocó en la puerta y desde afuera se oyó una voz de hombre que preguntó: «Buenas, ¿está el patrón?». Al escuchar la voz, Diana lo reconoció inmediatamente y le dijo a su amiga que era él. Ella lo dejó entrar lo más rápido que pudo. Y le dice, bueno muchacho, ¿usted se va a ir vestido así? Y él le dice, sí, claro, estoy de civil. Ay, y ella suelta esa risa. Pues de civil, ¿no? O sea, iba con un pantalón negro con bolsillos a los lados, de esos pantalones cargo, pues, negro, un buzo negro sin mangas y botas de caucho, según él estaba de civil. Entonces, ella le dice, no, muchachos, o sea, esa ropa grita leguas que viene del monte, dijo, no, eso no se puede. Ella sacó plata de su bolsillo, que nunca se me va a olvidar. Nunca he podido ir a darle las gracias y tengo que ir a buscarle alguna vez y darle las gracias por eso. Sacó plata de su bolsillo y llamó al hijo que tendría unos 15 años o 16 y le dijo, venga Esteban, vaya, compre una muda de ropa. Este muchacho debe ser como 32 y M. ¿Y cuánto calza muchacho? Y él dijo 40. Eso, compre unas zapatillas talla 40 y tenga. Compre calzoncillos, medias, todo. Pum. Le dio la plata al hijo y el hijo se fue a comprar la ropa. Esa fue la primera muda de civil que tuvo su marido. El muchacho volvió con la ropa, él se bañó y se cambió y quedó listo para que siguiera con la huida. Ellos estaban en Gaitania, Tolima, y su plan era llegar a Villavicencio, volver a la casa de su abuela, pero el recorrido era largo y peligroso. Tuvieron que tomar a las 4 de la mañana una buseta que iba para Bogotá, bajarse justo antes de que entrara en Planadas, otro pueblo pequeño donde siempre había retenes militares, quedarse ahí y volver a tomar el mismo bus ya cuando saliera del pueblo. Así llegaron a Bogotá y de allí tomaron otro bus para Villavicencio. Allá llegaron a eso de las 2 de la madrugada, agotados, después de ese viaje que había parecido una odisea. Golpearon en la puerta de su abuela y ella los recibió con un desconcierto en su cara. Mi abuela estaba ahí, estaba sola. Al comienzo no me reconocía. Cuando yo le toqué la puerta y se paró medio dormida, no me reconocía. Y me preguntaba quién era yo y yo, pues con ganas de llorar, de ver que ya ni se acordaba de mí. Habían pasado más de 11 años desde la última vez que había visto a su abuela. Pues ya no me reconocía, pero cuando vio el bebé fue raro porque ella no me reconocía. Pero yo le dije, mire, y le destapé la carita al bebé. Y ella se quedó mirando el bebé. Se quedó mirando el bebé así como atenta, como recordando algo. Y cayó en cuenta de que era yo. La abuela recibió gustosa al marido de Diana también y les preguntó si los habían dejado salir de la guerrilla por el bebé. Y yo le dije que no,
que allá no dejaban venir a nadie, y que la gente de allá venía en bolsitas negras como picadito para sopa. Entonces que nos habíamos escapado y me dice, ay Dios mío, ¿y ahora qué van a hacer con dos enemigos, el gobierno y esa gente? Yo le dije, no, pues algo se nos ocurrirá, pero por ahora hay que descansar. Llevaban viviendo con ella más o menos 2 meses, cuando toda la familia empezó a llenar la cabeza de cucarachas a su abuela. Le decían que ya no tenía por qué darle hospedaje a 2 terroristas, que si no le daba miedo tenerlos ahí en su casa, que en cualquier momento podían venir por ellos y matarlos a todos. La abuela se fue llenando de miedos y decidió echarlos a la calle. Yo le dije, abuela, pero ¿por qué me echa si yo no le echo nada malo? ¿Por qué me echa como si yo fuera un perro? Mire, yo tengo un bebé. Ah, que no se victimice conmigo. Y yo, pero yo no me estoy victimizando, pero considere al niño, si no me considera a mí, ¿para dónde me voy a ir si no tengo trabajo? A mí no me importa, me dijo, váyase de aquí. Y yo, bueno, entonces nos tocó irnos. Yo no la culpo a ella porque igual cuando uno llega a adulto mayor, uno es como muy, como un niño, uno hace todo lo que le dicen. Entonces le metieron todo ese poco de cosas en la cabeza, pues ella se llenó de miedo y ya. Se fueron a vivir a un apartamento al lado de un caño donde las condiciones eran muy malas, pero no tenían otra opción. El niño se les enfermó porque el agua no era potable. Entonces un viejo amigo de Diana le ofreció administrar un hotel en un barrio de mala muerte y allá se fueron a vivir más o menos durante un año. Con el tiempo su abuela se enfermó y esos mismos tíos que tanto le habían hablado mal de Diana la dejaron sola. Así que la abuela la llamó llorando a pedirle que volviera para cuidarla. Y pues yo volví, porque yo la quería más que nada en la vida. Entonces, bueno, estuve con ella los últimos meses hasta que murió y cuando murió, pues mis tíos me pidieron la casa otra vez porque ya les hacía estorbo. Entregué la casa y nos fuimos. Cuando Diana se escapó de la guerrilla, ni ella ni su marido tenían pensado entregarse a las autoridades, pero su abuela había llevado a la casa a un abogado, y éste les dijo que Diana ya tenía abierto un proceso por rebelión y delitos conexos, y que si los llegaban a capturar, lo más posible era que el Estado les quitara a su hijo. Yo le digo a mi marido, bueno, no llegamos tan lejos como para dejar que ahora nos lo quiten. Pues, si lo que toca hacer es entregarnos, pues tocó entregarnos. O sea, nosotros no pensamos cuando nos íbamos volando en entregarnos porque de hecho nosotros no le creíamos al gobierno. No creíamos que nos iban a respetar la vida, no creíamos que nada, nosotros no creíamos nada. Creíamos que el proceso de movilización era pura mentira y que nos iban a matar o nos iban a engañar, o bueno. Pero finalmente cuando no nos quedó como otra opción para poder quedarnos con el niño, pues nos tocó. Hicieron todo el proceso de reintegración y después de unos años en la ACR, Agencia Colombiana para la Reintegración, le dijeron a Diana que ella era un ejemplo para quienes llegaban nuevos al programa, así que le ofrecieron trabajar con ellos. Allí estuvo colaborando más o menos por 4 años. Su trabajo consistía en guiar y apoyar los procesos de otros desmovilizados. Yo como que les ayudaba con las entrevistas de selección en las empresas, les daba tips para que se presentaran bien, los ayudaba a hacer sus hojas de vida, les ayudaba a presentar los exámenes de admisión en el SENA. El trabajo que hacía Diana era un trabajo importante y muy necesario. No es nada fácil para la mayoría de estas personas regresar a la vida civil después de que han pasado años, si no toda su vida, internados en el monte, sin ningún tipo de contacto con el mundo de las ciudades ni la vida moderna. Incluso Diana recuerda cómo una vez, cuando les entregaron a un grupo de desmovilizados su tarjeta del banco y les advirtieron que la tenían que cuidar mucho, uno de ellos la mandó plastificar, pues no quería que se le dañara y obviamente no tenía idea de cómo funcionaba una tarjeta de este tipo. Desde lo más básico, a veces me tocaba explicarles porque había unos que de veras cero contacto con, no sé, con la vida en la ciudad. Mi marido, por ejemplo, le tenía pavor a los ascensores, a las escaleras eléctricas, porque nunca en su vida se ha subido en uno. Entonces fue todo un trance hacerlo subir en una cosa de esas. Pero ya hemos evolucionado mucho. Ya el año antepasado lo hice subir a un avión. Se puso pálido, tembló, hiperventiló, pero ya se montó en avión y de vuelta de allá para acá
ya venía más tranquilo. Mientras trabajaba en la agencia, Diana vivía con su hijo y su marido en un apartamento arrendado. Una vecina muy amable se encargaba de cuidarle a su hijo mientras ellos iban al trabajo, pero un día de la nada, cuando Diana fue a llevarlo, se dio cuenta de que la llave que ella usaba para entrar al conjunto de apartamentos donde vivía la señora ya no servía. Entonces Diana la llamó. Y me dice que le va a tocar irse de ahí. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, porque me pusieron de condición para seguir viendo acá que no le cuidara a su niño. Yo le dije, ¿por qué? Y luego, ¿qué les hizo al niño? No, que porque aquí los del conjunto dicen que usted es una criminal y que usted es una terrorista y que qué miedo tener una persona así como usted entrando y saliendo de ahí con llaves del portón. Por eso él se rajeró y no a cambiar las guardas anoche. No era la primera vez que le pasaba algo así. El estigma es como una cruz con la que ella empezó a cargar. El rechazo de la gente parecía a veces repetir ese rechazo de su madre, que ni siquiera con el paso de los años, ni sabiendo que tenía un nieto, dejó de tratarla así. Cuando murió su abuela, la madre de Diana viajó a Villavicencio, y allí se reencontraron después de muchísimo tiempo. Pero como era ya usual entre ellas, ese encuentro no le dejó a Diana nada diferente al dolor. Cuando murió mi abuela vino a la casa a insultarme. Yo traté de presentarle al niño, yo quería que conociera a su nieto, pero ella dijo que no quería tener nada que ver con un bastardo hijo de un criminal muerto de hambre. Y ya, y no quiso conocer al niño. Y pues ya cuando ofendió hacia mi hijo, pues a mí ya se me murió el alma, ya como que, venga conmigo, haga lo que quiera, tráteme como quiera, pero con mi hijo no sé, pues sí, o sea, como con mi hijo yo no aguanto nada, entonces ya a mí se me murió. En el 2018, después de que las antiguas FARC, el grupo guerrillero al que Diana perteneció, firmó el acuerdo de paz, en la Agencia de Reincorporación le ofrecieron un nuevo trabajo como técnica de apoyo para el proceso de reincorporación de los guerrilleros que se desmovilizaron. Ella aceptó emocionada. Habían 26 zonas, espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación, y ella escogió la más grande, que estaba ubicada en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. Sin embargo, al poco tiempo inició un nuevo periodo presidencial, y el nuevo mandatario no tenía ninguna intención de apoyar la implementación de los acuerdos de paz. El presupuesto se cortó y el cargo de Diana en Mesetas desapareció. Ella, ya sin trabajo, decidió sin embargo quedarse allí. Entonces me quedé sin trabajo, pero yo decidí como que ya estaba ya en la vereda, en Buenavista, con mi gente, porque esa es mi gente, ¿sí? La gente del proceso de paz, los firmantes de paz son mi gente, son gente que ha pasado por lo mismo que yo y que me entiende más que cualquier otra persona, porque vivieron la misma vida de mierda que yo y con las mismas motivaciones que yo, la mayoría, pasamos por los mismos terrores y sufrimos el mismo rechazo de la población. Entonces, yo no tengo las ventajas, digamos, los beneficios del proceso que ellos tienen, pero esa es mi comunidad, son como yo. Entonces yo decidí que no me iba a ir de ahí, mi hijo tampoco se quería ir, porque mi hijo por fin era feliz viviendo en el campo, rodeado de animales, corriendo libre. Decidimos que nos íbamos a quedar ahí, así estuviera sin trabajo. Las muchachas habían organizado una asociación de mujeres y habían montado una panadería y me dieron la posibilidad de asociarme con ellas, entonces yo entré como socia de la Asociación de Mujeres Amasando Sueños, empecé a aprender a hacer pan, duré todo ese año haciendo pan, pues no ganaba mucho, pero me divertía en el proceso y ahí estábamos, y al menos hacía para medio comer. Y nada, ese fue un año que no compramos ni medias porque no había plata, pero la pasamos muy bacano. Después de ese año, Diana aplicó a una convocatoria oficial y consiguió un nuevo trabajo en una población muy alejada de todo, pero que coincidencialmente era el pueblo natal de su abuela, al que ella siempre quiso volver, Santa Rosalía de Vichada. Para allá se fue sola y tanto su hijo como su marido se quedaron en Mesetas. Ella necesitaba hacer dinero, no tenía de otra. Estando allá, sola, llegó la pandemia, y en ese tiempo que a todos nos marcó de una manera u otra, a Diana se le murió su madre. Fue tenaz salir de allá para poder llegar
a la funeraria. A ella la trajeron a Villavo para cremarla y pues yo duré 2 días viajando en volqueta, en carro tanque, en planchón, en lo que pude, para poder llegar a tiempo. Llegar a tiempo al funeral de su madre. Eso era lo único que tenía claro en ese momento. El trayecto usual toma alrededor de 10 horas, pero en pandemia, ya lo sabemos, nada era usual. Así que más que un viaje, ese recorrido fue una odisea, la última que viviría Diana por acompañar a una madre que nunca demostró querer su compañía, pero que fue y será siempre, a pesar de cualquier cosa, la mujer que le dio la vida. Y Diana tenía claro en su corazón que ella debía estar ahí, despedirse. Cuando llegó a la funeraria se dio cuenta de que ese momento no sería la excepción a esa cadena de rechazos y crueldades que había vivido cada vez que se acercaba a su madre. Incluso despedirse de ella fue librar una batalla. Su hermano había dado la orden de que a Diana no la dejaran entrar a ver a su mamá, así que una prima suya tuvo que armar un escándalo en la entrada diciendo que cómo no la iban a dejar ver a su mamá, aunque fuera 5 minutos, después de que venía agotada, quebrada y llena de tierra, con un viaje de 2 días encima. Y me dejaron entrar 5 minutos. Y yo entré, destaparon el ataúd y yo no fui capaz de acercarme a verla. No sé qué me pasó, me paralicé. Yo sentía como que si yo me acercaba a ese ataúd se me iba a abrir la tierra y me iba a tragar. Me empezaron a flaquear las piernas, me caí al piso, lloré esos 5 minutos ahí en el piso y ya. Y se cerró ese capítulo en mi vida. Fue muy lamentable porque yo creo que duré 45, 46 años esperando que ella algún día me quisiera y eso no pasó. Eso me enseñó a mí que la gente no cambia por nadie. La gente cambia cuando quiere cambiar. Como yo que quise cambiar, que quise hacer una vida diferente y a pesar de todo y de todos, ahí lo voy logrando, así sea los empujones y a los pellizcos. Pero la voluntad nació en mí. Esperó 45 años y su madre nunca la quiso. Se fue sin quererla y sin decirle nunca claramente por qué. Pero Diana cumplió con su parte. Llegó hasta ella incluso en el momento de su muerte, y aunque no tuvo la fuerza para mirar de frente el féretro, tuvo el amor y la valentía necesarios para llorarla de rodillas los 5 minutos que le permitieron estar ahí. No pude verla, fue un viaje ridículo de 2 días sufriendo para llegar ahí a sufrir más. Pero bueno, cumplí. Lo mínimo que un hijo debe hacer es llegar a ver el féretro de su madre. Es lo mínimo. Lo mínimo que uno de hijo puede hacer por sus padres. O sea, es llegar en ese momento, al menos rendir sus respetos ahí en ese momento. Ella no me permitió más cercanía, no me permitió más. Bueno. Madre cuando no era madre. Detenida en el tiempo en una imagen sepia, apenas más que una mancha, su sonrisa temporal, imperfecta y desigual me resulta mágica, quizá porque casi nunca la vi sonreír. Recostada en un barandal al borde de una piscina, su traje de baño húmedo ciñe su cuerpo como un guante. Detenida en el tiempo, esa foto testimonia el tiempo sin tiempo en que fue feliz, el tiempo en que yo no existía como mortificación o amenaza. Poema de Diana del libro Singularidad Desnuda. Poco después, Diana decidió dejar su cargo en Santa Rosalía y volver a Mesetas para reunirse con su hijo y su marido. Se abrió una nueva convocatoria pública para el cargo de técnico administrativo en cultura, deporte y recreación del municipio, y ella presentó su aplicación, pasó todas las pruebas y ganó la posición. El capítulo de su vida que marcó la relación con su madre se había terminado con su muerte, pero aún había otro capítulo que quedaba pendiente, la relación con su papá, ese hombre al que nunca vio, ese que salió corriendo de sus vidas en el momento en que Diana fue concebida. Hacía más o menos 7 años, un día cualquiera,
Cuando ella todavía trabajaba con la agencia de reincorporación en Villavicencio, recibió un mensaje en Facebook que solo tenía un video con un contenido religioso. Decía algo así como que Dios te ama, la vida es bella, bla, bla, bla. Así lo describe ella. Luego, como al tercer día, otro video similar, y luego otro. Entonces, como al tercer video le escribí, venga, señor Torres, o sea, yo no sé usted quién crea que es para mí, o por qué me envía esos videos, yo a usted no lo conozco, no sé quién es, ¿no? O sea, ¿por qué me envía videos y cosas de esas? O sea, mensajes de autoayuda y de superación y esas vainas, o sea, ¿quién es usted? Y el man me escribe diciéndome que es mi papá. Diana no creyó lo que ese hombre le estaba diciendo. Pensó que era una broma de muy mal gusto que alguno de sus primos o conocidos le estaba haciendo. Yo le contesté pues súper maluco, le dije que me parecía una broma de pésimo gusto, que uno no debía jugar con los sentimientos de las personas, más cuando las personas tienen heridas tan profundas en el alma, o sea que uno no debe ser así, que no le veía el chiste a eso. Él me dice, no, es que no es chiste, es que es verdad, soy su papá. De hecho, sé cosas de su mamá que creo que ni usted sabe, y se pone a escribirme vainas, y por él es que me entero de lo que le había pasado a mi mamá cuando niña, porque yo no sabía eso. O sea, yo no sabía eso, pero cuando él me lo cuenta, se me hace totalmente lógico y totalmente creíble, y ahí es cuando empiezo a entender a mi mamá de verdad, ¿sí? Porque dije, claro, eso explica por qué ella odia como odia casi a todo el mundo y por qué ella es así. Diana encontró en ese momento, por fin, una explicación a esa forma de ser de su madre, a ese odio que siempre pareció cargar por dentro. Pero por otro lado, por su padre, cuando empezaron esta conversación y ella se convenció finalmente de que sí era él, lo primero que sintió fue mucha rabia. Lo trató mal, le dijo que ya era muy tarde para aparecer 42 años después de su nacimiento, que era un irresponsable y un canalla, pero él insistió en acercarse, en hacer las paces entre los dos. Diana estaba muy reacia a esa reconciliación, pero en algún momento se puso a pensar en su propia historia, en el trabajo que estaba haciendo con los desmovilizados, y se sintió contradictoria defendiendo un perdón para los excombatientes, una segunda oportunidad, mientras ella, en su vida personal, no era capaz de hacerlo con su propio padre. Intercambiaron números de WhatsApp y empezaron a hablar. Mientras iba tejiendo esa relación con su padre, Diana empezó a buscar en Facebook a todos los miembros de su familia. Siguió pistas, hilos de esos que quedan como huellas marcadas en las redes sociales, y descubrió así que tenía una familia grande que ella no conocía. Tenía una hermana y un hermano y muchos primos y tíos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, donde él vivía hace 40 años. Y cuando tenía en su cabeza una idea clara de su árbol genealógico, le hizo una petición específica a su padre. Le escribo y le digo, venga, yo necesito que usted haga las cosas al derecho y que le diga a mi familia que yo existo, dígale a mis hermanos que yo existo y ya, ¿sí? Porque yo supongo que usted me buscó fue para eso, ¿no? Cuando el man me dice que no, que es que la familia no quiere saber nada de mí, que porque creen que soy una criminal, que una terrorista, que me tienen miedo, que desconfían de mí, que no quieren saber nada de mí. Entonces yo en principio pues yo lo entendí, pero me dio mucha rabia, porque es que yo tengo derechos como hija, yo tengo el derecho a tener una familia, y a mí ese derecho me lo negó él desde que nací. O sea, que a mi familia sepa quién soy yo, a que me reconozcan. Esa rabia de sentirse negada y rechazada una vez más llevó a Diana a tomar una decisión. Entró a Facebook y sin dudarlo más, le envió a una de sus hermanas un mensaje. Inició diciéndole que ella era su hermana y le envió pantallazos de la conversación en WhatsApp con su padre como prueba de eso. Y le escribí, le dije, mire, yo soy su hermana. Y yo lo único que quiero es escucharla, que usted me escuche, que hablemos, porque yo nunca he tenido una hermana, ¿sí? Yo no he tenido a nadie. Y yo quiero saber lo que se siente tener una hermana. Yo quiero que usted me entienda, o sea, ¿sí? La vida de miseria que he tenido que pasar por la responsabilidad de mis papás no tiene nombre. Yo quiero que usted me entienda y que usted entienda que yo lo que quiero es tener una relación de hermana con usted, es todo, ¿no? Y le mandé esos mensajes
pues ella nunca me contestó, pero evidentemente los leyó, supongo. Diana supone que sí los leyó porque a los pocos días la llamó su papá furioso a decirle que con qué derecho ella se atrevía a contactar a su otra hija. Le dijo que era una atrevida y la bloqueó en Facebook, en WhatsApp y en todas las redes de contacto posibles. Ahí, por un buen tiempo, ese lazo y esa posibilidad de una familia se cortó nuevamente para Diana. Como 6 meses después me manda un correo de lo más ofensivo, de lo más insultante, diciéndome que él ni siquiera cree que sea mi papá, que yo puedo ser hija hasta del lechero, pues sí, que porque la clase de vida que lleva mi mamá, que yo puedo ser hija de cualquiera. O sea, pero me trató horrible. Y yo, bueno, listo, vale. Yo tampoco me voy a cargar de rabia, yo tampoco me voy a cargar de odio, dejémoslo así que la vida lo va a poner en su sitio y listo, ya no pasó nada. Hagamos de cuenta que no pasó nada, igual yo nunca lo conocí, entonces no pasó nada. Pero resulta que mi mamá muere en junio del 2020 y eso cambió las cosas. Porque entonces mi mamá muere después de años y años de no hablarme, de no tratarme, de no querer tener nada que ver conmigo, después de toda la vida de despreciarme. Y yo me siento tan horrible que empiezo a pensar en cómo era mi miserable vida si mi papá se muere igual, sin hablarme, ¿sí? Y me asusto, la verdad me asusta perderlo así. Ella no quería otro encuentro con la muerte como ese que vivió ya al despedir a su madre. No quería que un día tuviera que decir adiós también a un padre que se fue lleno de rencor, ni quería cargar ella misma ese resentimiento para siempre. Por eso, a pesar de la ofensa tan profunda que le hizo su papá en ese correo electrónico, ella decidió llamar a uno de sus primos que vivía en Bogotá. Había encontrado el teléfono en internet porque la familia tenía un negocio de cortinas, así que marcó, le explicó a su primo quién era ella y para su sorpresa lo primero que él le dijo es que ya sabía de su existencia, que varios miembros de la familia sabían porque su tío les había dicho que ella lo estaba extorsionando. Diana se quedó en silencio, como pasmada, y su primera reacción fue colgar el teléfono y quebrarse en llanto. Y después me puse a pensar y dije, bueno, yo lo que quiero es poder sentir ese cordón umbilical con mi familia. Sí, que este man puede ser lo que sea, pero yo no me puedo cargar de ese dolor el día que ese man se muera, ¿sí? Yo tengo que quedar en paz conmigo misma y sentir que hice lo posible. Sí, entonces llamé a Felipe y le dije, no, mire, ¿sabe qué? Dígale a su tío que no importa. Haya pasado lo que haya pasado, yo quiero que hagamos borrón y cuenta nueva. Dígale que mi mamá se murió, que a mí me tiene muy afectada eso, porque mi mamá se murió odiándome y yo no quiero que me pase lo mismo con él. Entonces que por favor me perdone, yo lo perdono y que volvamos a empezar. Y volvieron a empezar. Su padre la llamó y aceptó hacer borrón y cuenta nueva. Hablaban y se escribían más seguido, y Diana no lo presionó más con el tema de la familia, sino que confió en que eso tenía que pasar algún día. Pasado un tiempo, el gobierno colombiano anunció un acuerdo con los Estados Unidos en el que se facilita la movilidad de familiares directos de colombianos residentes en el país norteamericano. Diana lo comentó con su papá y le preguntó si él veía alguna posibilidad de ayudarla e intentar conseguir una visa. A la semana me dice, ¿sabe qué, hija? Yo voy a ir a Bogotá en unos meses, entonces, ¿qué tal si nos vemos? Y yo le ayudo y nos hacemos el examen de ADN para que usted pueda sacar su visa. Y yo le dije, no, pues hágale. Porque digamos, en este punto del camino, yo no tengo el apellido de él, yo nunca fui registrada como hija de él. La única forma en que él puede reconocerme como hija es mediando el examen de ADN. Y así sucedió. Más o menos 2 meses antes de realizar esta entrevista, el padre de Diana viajó a Colombia y ellos dos se encontraron por primera vez. Venía con los 2 hijos de mi hermana, o sea, con mis sobrinos. Yo fui con mi hijo para que conociera a su abuelo, porque su abuelo hace 40 años que se fue y posiblemente ya no vuelva, ¿no? Entonces, pues yo conocí a mi papá, mi hijo conoció a su abuelo y además conocimos a mis sobrinos que son divinos. Mi sobrino es idéntico a mi hijo, pero es que es una cosa impresionante. O sea, parecen el uno parece el clon del otro. Y mi sobrina es verme a mí hace, que 30 años tal vez. Es igualito a como era yo de joven. Yo esa niña y me parece estarme viendo en un espejo. Aunque los parecidos físicos los notaron todos inmediatamente,
El examen de ADN era necesario para probar legalmente la paternidad, así que lo hicieron, y el resultado fue el que esperaban. Diana era definitivamente hija de ese hombre que por fin veía de frente después de más de 40 años de vivir sin papá. Quedaron en que ella empezaría a adelantar los trámites que necesitaba para solicitar la visa, y él volvió a Estados Unidos con la promesa de ayudarla. Sin embargo, el tiempo pasó y un día cualquiera su padre decidió desaparecer de nuevo, según él, por un poema que Diana había escrito sobre él hace un buen tiempo y que lo ofendió. El poema dice así: veloz. Solo conocí a alguien capaz de correr como Usain Bolt, aunque más veloz y por más tiempo. Desde que tengo conciencia, te recuerdo huyendo de mí, del destino, de mi madre, de tu rastro indeleble en nuestras vidas. No eras atleta o velocista, ni te dedicaste al deporte, pero hay que ver cómo corriste. Aún ahora, 46 años después, quisiera saber dónde pararás esta carrera. ¿Cuándo te cansarás de estar rompiendo récords, huyendo de tu propia sangre? Y bueno, no sé, a él le molestó eso y como un mes después de haber venido tal vez, me escribió un mensaje así como molesto, diciéndome que pues que lo había ofendido con ese poema y nunca más me volvió a contestar mensajes. Pasó mi cumpleaños, nunca me escribió, llegó Navidad, no nos escribió, sabiendo que tiene su nieto aquí, que es su nieto, que es su sangre, ¿no? Yo le escribí para Navidad, deseándole una feliz Navidad y que toda la familia estuviera bien, y nunca me contestó. Entonces creo que, no sé, tal vez el saber que si era mi papá lo asustó demasiado, porque piensa que yo voy detrás de sus millones, millones de miserias que tendrá, no sé, supongo. Y entonces está sacando el cuento del poema como disculpa, o será que de verdad lo molestó tanto al punto de que no quiere saber de su hija, que este año cumple 50 años, solo porque escribió un poema diciendo la verdad de lo que sentía. No sé, finalmente pues ya yo le eché a tierra eso y pienso que lo que fue y listo, ya. O sea, no tuve papá toda mi vida, vine a saber quién era y ya, supe quién era y ya, y pues ni valió la pena saber quién era, porque finalmente comprobé lo que yo pensaba, que era una persona que no merecía, nunca mereció mi afecto, ni mi respeto, ni mi cariño, ni que yo lo esperara todo este tiempo. Es doloroso, es triste, pero pues es lo que hay, ¿no? Y hay que aprender a vivir con eso. Hay que aprender a vivir con eso y con todo lo demás, porque la vida, además de los dolores y los abandonos, también le ha entregado cosas bellas, de esas sorpresas inesperadas que parecen un abrazo del destino. Un día, sin saber cómo ni de dónde, un libro escrito por ella misma apareció publicado como por arte de magia. Escribí este poema a la sobrina que estorbaba, la que su abuela debió criar y su tío acoger por un tiempo suficientemente largo para volverse un fastidio para ambos, la que andaba tropezando en la luna, emisaria de desgracias en palabras de su madre, la que siempre fue una vergüenza mal disimulada, la que saludaban entre dientes en reuniones familiares y resultaba, aún sin querer, cocinando para todos, cuidando los niños, lavando los trastes, limpiando los baños. Los poemas que Diana tuvo que abandonar en su escape, olvidados, solos en un computador que ella pensó perdido, se hicieron camino por sí mismos, solitos como ella, y salieron a la luz. Escribí estos versos atestados de malos recuerdos, tóxicos, emponzoñados, a la que nunca iba a llegar a ningún lado, la proscrita, la fracasada, la que soñaba ser poeta porque una vez leyó una mala traducción de una temporada en el infierno
y se enamoró también de México City Blues sin entenderlo de todo. Lo escribí recordando su infancia desolada, poblada solo de fantasmas escapados de los libros, su adolescencia pusilánime y cargada de torpezas, su juventud suicida, hastiada de sexo mediocre, alcohol barato y drogas, en las que tampoco encontró lo que buscaba con tanta ansia. Cuando todavía estaba trabajando para el Centro de Reincorporación, un día las personas le empezaron a mencionar un libro. Qué bonito su libro, felicitaciones por su libro, le decían. Y Diana les repetía que ella no había publicado ningún libro, pero ellos insistían en que sí, que era un libro con unas mariposas y unos cuadros pintados y que estaba firmado por Gabriela Méndez. Escribí esto que no alcanza a ser poema, ni siquiera crónica. No da la talla para ensayo y mucho menos relato. Lo hice para recordarme que a pesar de todo y de todos, escribo. Gabriela Méndez era Diana, la Diana del monte, la Diana de la guerrilla, la que escribía poemas en medio de la selva y los disparos en ese computador que siempre cargaba y con el que redactaba correos electrónicos para sus jefes. Cuando le mencionaron ese nombre, a Diana le picó la curiosidad y le escribió por Facebook a Gabriel Ángel, conocido como el poeta de las FARC. Ella, Gabriela, y él, Gabriel, se decían entre sí tocayos cuando se conocieron en el monte. Aquí me hablan de que yo tengo un libro y yo no sé nada de eso, ¿usted qué sabe? Entonces el man me contesta muy contento: hola tocaya, qué gusto saber de usted, me encanta saber que está bien, que está viva. Sí, usted tiene un libro. Y yo, ¿cómo así? Digo, sí, incluso yo fui el encargado de presentar ese libro en La Habana cuando se lanzó. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, sí, que los poemas que yo había dejado en el computador que cargaba, cuando me volé, se los habían mostrado a Timo, y Timo, sin conocerme ni nada, dijo, oye, esto está como bueno, yo quiero publicar eso. Y que muchos miembros del secretariado en esa época le dijeron, no, ¿cómo se le ocurre publicar unos poemas de una desertora, de una traidora? Y el man les dijo, pues yo no la conozco, pero hasta donde yo sé, ella tuvo una buena razón para hacer lo que hizo, y lo que escribió es bueno, y yo creo que merece ser publicado, y ya. Les insistió y lo publicó, y el libro se llamaba Balada para piel de luna. Timo es diminutivo para Timochenko, el alias de Rodrigo Londoño Echeverry. Es guerrillero y hoy político colombiano que fue el último comandante en jefe del Estado Mayor de las extintas FARC. Gabriel la puso en contacto con la editora en México. Las copias del libro estaban agotadas, pero ella le envió a Diana la última que le quedaba, una que había guardado específicamente para la autora en caso de que apareciera. Fue muy bonito, pues, como ver el libro, tenerlo en mis manos. Hay una foto mía en la contraportada del libro. Ella me explicó que habían pixelado la foto, pixelaron mi foto porque no sabían dónde estaba viviendo yo. Cuando lo publicaron no sabían si yo estaba en una zona de paramilitares, en una zona en la que corriera riesgo. Entonces la pixelaron para que nadie me identificara tan fácil. Y la poesía no se quedó quieta en la vida de Diana. Siempre había estado con ella de una forma más privada, más solitaria, solo entre ellas dos. Pero con ese libro que decidió escapársele de las manos y hacerse público, sin que ella lo supiera, sus versos la empezaron a llevar por lugares que antes le habrían parecido imposibles. Un buen día le escribió el director de la revista literaria de la Universidad de Antioquia y le dijo que quería publicar algunos de sus poemas en la revista, que se los enviara para que el comité editorial los pudiera revisar. Pues me publicaron una selección de poemas en la revista de la Universidad de Antioquia, en el número 344. En diciembre me llama y me dice que pase el filtro del comité editorial, que están muy felices con mi material, que lo van a publicar, y que la revista, el lanzamiento de la revista es en enero, a finales de enero del 2022. Yo le digo, ay, qué chévere, y me dice, sí, pero lo más chévere es que usted va a venir a hacer el lanzamiento de la revista, y el lanzamiento de esa revista lo vamos a hacer en el High Festival Medellín, y usted es invitada especial para que venga con todos los gastos pagos desde allá. Y yo, ¿en serio? Sí, yo, ay, qué emoción. Yo ni conocía Medellín, nunca en mi vida había ido por allá. El Hey Festival es un festival literario de talla mundial que se hace en Colombia.
un país donde además hay muchos y grandes festivales. Allá usualmente van autores de mucho renombre nacional e internacional, de las más grandes editoriales, de los círculos literarios más exclusivos, y allá, por esas cosas de la vida, tal vez por justicia poética, estuvo Diana leyendo sus versos. Todo el mundo le pedía copias de su libro y ella no tenía ninguna. Entonces decidió que era momento de publicar un segundo poemario, y esta vez lo tituló Horizonte de Sucesos. Ese libro salió a la luz en el 2022 y ahora viene un tercero. En ese momento en que hablamos de la poesía, de sus libros, de todo lo que en su historia ha significado para ella la literatura, Diana recuerda muy al inicio de su camino un libro que la marcó, que la hizo sentir hermanada con un personaje, y fue El túnel de Ernesto Sábato. Juan Pablo Castell habla de que él sentía como que toda la humanidad iba por un túnel brillante de colores, amplio, bonito, y el de él iba por un túnel oscuro, húmedo, opaco, solitario, ¿no? Estrecho. Entonces, yo cuando lo leí, en esa época, yo me sentía hermanada con Juan Pablo Castell. Yo sentía que el resto de la humanidad tenía papá, mamá, hermanos, gente que los quería, una vida bonita. Iban por ese túnel brillante lleno de colores y yo iba por un túnel oscuro y opaco sola. Como mis abuelos, yo no los culpo igual, pero yo escuché muchas veces en la casa eso de: nosotros no tenemos obligación con usted no es responsabilidad mía, usted no es responsabilidad mía. Entonces, como yo pensaba, pues pucha, entonces yo no soy responsabilidad de nadie, o sea, nadie se preocupa por mí en últimas, o sea, como, sí, yo le valgo a todo el mundo. Entonces siempre sentí eso. De hecho, eso hizo que fuera como soy. Yo soy muy, ¿cómo le digo? En mi adolescencia fui muy desesperada por afecto. Me aferraba mucho a las personas y lloraba mucho y me deprimía mucho. Porque claro, cuando uno se desespera por afecto, la gente lo rechaza, ¿no? Siempre. Porque se asusta. Además, uno asusta a los demás, los saca corriendo. Después de que ya crecí y maduré, lo entendí y ahora como que no me aferro a nadie, o sea, yo soy muy yo y ya, y no soy compinchera, no soy como de que yo necesite que la gente venga a verme, me llame, me escriba. No, de vez en cuando me acuerdo de llamar a alguien: hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, chévere, me encanta saber de ti, bueno, chao. Soy muy desapegada, supremamente desapegada. Entonces ahora ya me fui al otro extremo, ¿no? Entonces me dicen: ay, pero usted sí es como una ostra. Sí, yo ya después de que crecí me volví la ostra perfecta. Una ostra perfecta, cerrada en sí misma, blanda por dentro y acorazada por fuera, capaz de amar, pero cuidadosa de no apegarse mucho para que no le duela, y como las ostras, que para defenderse de los intrusos los cubren en nácar y terminan haciendo perlas, Diana usa todo eso que se le ha metido por dentro para escribir poemas, palabras en las que envuelve su realidad, lo que ve, lo que ha vivido y lo que siente. Es como la forma en la que mi alma se conecta a su centro. Es eso, es lo que me lleva a mi centro, la poesía. La forma en la que soy más auténtica, más yo. ¿Y dónde está Diana hoy? Hoy ella sigue en Mesetas, en la vereda Buenavista, ese lugar que ama porque allá trabaja con lo suyo y por los suyos. Allá en la vereda, en Buenavista, con mi gente, porque esa es mi gente, ¿sí? La gente del proceso de paz, los firmantes de paz son mi gente. Son gente que ha pasado por lo mismo que yo y que me entiende más que cualquier otra persona, porque vivieron la misma vida de mierda que yo y con las mismas motivaciones que yo, la mayoría. Pasamos por los mismos terrores y sufrimos el mismo rechazo de la población. Entonces, yo no tengo las ventajas, digamos, los beneficios del proceso que ellos tienen, pero esa es mi comunidad, son como yo. Entonces, yo decidí que no me iba a ir de ahí. Ante todo y a pesar de todo, Diana cree en la vida, cree en el perdón, cree en el amor y la posibilidad del cambio, y cree además, y tal vez por encima de cualquier cosa, en el poder que tiene el arte.
Y bueno, me resta agradecer a Paola Cadena, a todo el equipo de producción que hace posible que este podcast llegue a ustedes. Gracias por la invitación, gracias por su labor de difusión, gracias por hacer conocer las voces que desde la periferia, que desde el territorio más remoto, seguimos haciendo resistencia a través de la cultura y el arte, seguimos haciendo disidencia cultural, diría yo. Un abrazo muy afectuoso para todos los oyentes, para todos los que encuentren este podcast, aunque sea por casualidad, se paren a escucharlo. Gracias por el interés, gracias por escuchar mi historia, mis poemas, y no duden en promover siempre el arte, la cultura y la poesía como forma de construcción de paz y de reconciliación incluso con nosotros mismos. Un abrazo. Aquí termina esta historia que en realidad continúa allá en la vida de Diana. De ella celebramos la osadía de vivir y el necesario valor que ha tenido para contarlo. Yo soy Paola Cadena y a mi cargo estuvo la producción, la escritura y el diseño sonoro de este episodio. La edición la hizo Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestel. Gracias por escuchar y no olviden dejarnos sus comentarios en Spotify, en YouTube o en cualquier plataforma que usen para escucharnos. También pueden seguirnos en redes, Instagram o Facebook. Muchas gracias y nos escuchamos en 2 semanas.